El capítulo 1, verso 1 al 8. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y en buen entendimiento, idóneos para estar en palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey porción para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrac, y a Misael, Mesac, y a Saraías, Abednego. Y el verso 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Amén. Hasta aquí. Vemos aquí que Jerusalén había sido sitiada, rodeada por el rey de Babilonia, el rey Nabucodonosor. Leemos aquí que se habían llevado los utensilios de la casa de Jehová. Muchos fueron llevados presos, cautivos, a la presencia del rey. Como se suele decir, no era un buen momento para esta gente. Imagínate que te sacan de tu casa, se llevan prisionera a tu familia, se burlan de tu Dios, destruyen tu iglesia. En ese momento se desvanecen tus sueños, tus proyectos. Pregunto, ¿cómo te sentirías en esos momentos? No muy bien, te sentirías triste, agobiado, angustiado. Ahora, en medio de este contexto negativo, vemos que un joven se levanta y toma una decisión. Daniel propone algo en su corazón y es seguir siendo fiel a Dios y no contaminarse con la comida del rey. No era que la comida del rey estuviera fea, seguramente la comida del rey era de lo mejor. Amén. Pero para Daniel, comer esa comida era pecado. Lo dice otra traducción de la Biblia, la traducción lenguaje actual dice así, el verso 8. Daniel decidió no comer ni beber lo mismo que el rey porque para él eso era un pecado. Ahí estaba la clave. Por eso no quiso comer la comida del rey. Ahora bien, muchas veces nosotros, igual que Daniel, pasamos por situaciones difíciles, momentos de prueba, de tormenta, de angustia, como predicó el pastor Pepe el domingo pasado, habló de David cuando era perseguido por su hijo para matarlo, había sido traicionado también por su consejero. Daniel exclamó, ¿quién me diese alas para volar? Daniel deseaba escapar de esa situación, no tener que enfrentar esos momentos difíciles que habían venido a su vida. Amén. Hay momentos en nuestra vida donde nuestra salud, nuestra economía, nuestro matrimonio, nuestra vida en general no pasa por un buen momento. El enemigo también viene en esos momentos hablando a nuestro corazón y nos dice, tu salud no tiene arreglo, tu economía no tiene arreglo, tus hijos no tienen arreglo, tu matrimonio está acabado, en vano te estás esforzando, etcétera, etcétera. Amén. Y viene y nos ofrece también esa comida, nos tienta con ese negocio ilícito que nos puede dar dinero rápidamente, con esa solución rápida, pero que no es lo que Dios quiere que hagamos, eso que no está en la voluntad de Dios. Y es en esos momentos que como hijos de Dios debemos tomar una decisión, lamentarnos, quejarnos, echarle la culpa a los demás, amén, caer, ceder ante la presión, hacer cosas indebidas o, como Daniel, tomar la decisión de seguir siendo fieles a Dios, obedeciéndole, honrándole, adorándole y sirviéndole. Y no hacer nada que sea pecado. Amén. O que vaya en contra de los principios morales de Dios. Amén. A pesar de que las cosas no vayan bien, no vaya como nos gustaría que fuesen. Y algo importante que debemos entender, y en esto me quiero enfocar unos minutos, y es que Daniel no tomó esa decisión basándose
en lo que veía a su alrededor o sentía en su corazón. Él no dejó que sus sentimientos o las cosas que estaban sucediendo a su alrededor influyesen a la hora de tomar esta decisión. Daniel, si hubiera sido influenciado por las cosas que veía a su alrededor, seguramente diría, han profanado el templo de mi Dios, nos han llevado presos, cautivos, ¿para qué seguir siendo fiel a Dios? ¿De qué sirve obedecer a Dios? Amén. Pero Daniel tomó la decisión correcta porque él tenía una fe firme en Dios. Y aunque en esos momentos no veía a Dios, no se sentía gozoso, amén, no sentía que Dios estaba a su lado y que por alguna razón que él desconocía, Dios permitió que todas estas cosas sucediesen. La palabra dice que nosotros debemos vivir por fe, viendo lo que no se ve. Esto fue lo que caracterizó a los grandes hombres de Dios. Estos hombres se movían por lo que creían que Dios les iba a dar y no por lo que sentían o veían en ese momento. Dice la Biblia en Romanos 4:19, hablando de Abraham, dice así: Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Podemos citar también a Moisés, dice la palabra que Moisés no temió la ira de Faraón porque se mantuvo como viendo al invisible. La ira de Faraón no era cualquier personaje, era el ser humano más poderoso de la tierra en aquellos momentos. No se enfrentó a cualquiera. Moisés en un punto dejó de ver lo que se veía con los ojos físicos y empezó a ver aquello que solamente se puede ver a través de la fe. Lo que no se ve y lo que se ve, las dos cosas son igual de reales, pero no igual de poderosas. Amén. Lo que no vemos, esas cosas, esas bendiciones que Dios tiene para nosotros, son más poderosas que las cosas que nosotros vemos a nuestro alrededor, nuestras circunstancias. Amén. Eso debemos ver con los ojos de la fe, no con los ojos físicos, los problemas y las circunstancias que nos rodean. Dice la palabra que el que está en nosotros, o sea, Dios, es más poderoso que aquel que en el mundo está. Si nos enfocamos simplemente en lo que sucede a nuestro alrededor, los problemas, las tormentas, a nuestros enemigos, la escasez, la enfermedad, etcétera, etcétera, no vamos a poder mantenernos firmes en la fe. Amén. Nosotros los hijos de Dios estamos llamados a poner los ojos en Jesús, a mirar a Jesús. Amén. Pedro, como todos sabemos, pudo caminar sobre las aguas, pero Pedro se hundió en determinado momento porque dejó de mirar a Jesús y se enfocó en la tormenta, en la tempestad que le rodeaba. Cuando empezamos a caminar por fe mirando a Jesús, pero dejamos de ver las cosas que no se ven, a Jesús delante nuestro, y enfocamos nuestra vista en los problemas, las dificultades, las tormentas, ahí nos vamos a empezar a hundir. Jesús le dijo a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si nos enfocamos en las circunstancias, va a aparecer duda en nuestro corazón. Si Daniel hubiese dudado, seguramente hubiera dicho, bueno, Dios parece que nos abandonó, parece que Dios ya no nos ama, ya no somos el pueblo elegido, etcétera, etcétera. Amén. Podemos relatar también la historia de Job. ¿Qué le pasó a Job? Perdió todos sus hijos, perdió todas sus posesiones, perdió hasta su propia salud, lo perdió todo. Leemos en Job capítulo 1:20, dice así. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Pregunto, ¿qué fue lo que llevó a Job a tomar esta decisión de adorar a Dios
en medio de esa situación terrible. ¿No fueron sus sentimientos? ¿Cómo te sentirías si pierdes todo lo que tienes, pierdes todos tus hijos y pierdes tu salud? No te vas a sentir gozoso, no te vas a sentir bien. Tampoco fue lo que veía a su alrededor, todo era pérdida, destrucción, etcétera. No fueron tampoco los consejos de su mujer. El consejo de su mujer fue: maldice a tu Dios y muérete. Amén. Lo que llevó a Job a tomar esta decisión era lo que Job sabía, lo que Job creía, fue su fe, su fe. Leemos en Job también el capítulo 19, verso 25. Él dice así: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Amén. Él sabía unas cuantas cosas. Sabía que su Dios era un Dios vivo, era un Dios real, que había una resurrección para aquellos que honran a Dios y que Él iba a estar de pie ese día delante de Dios y le iba a ver. Esa era su fe, su esperanza. Él sabía esto y esto lo mantuvo firme, aunque su corazón desfallecía dentro de Él. ¿Cuán lejos estamos, digo, de actuar como estos grandes hombres de Dios cuando pasamos por situaciones difíciles, ¿verdad? A pesar de tener cosas que ellos no tenían? La presencia continua del Espíritu Santo dentro de nosotros, la palabra completa con todas sus promesas. Amén. Eso no lo tenían ellos, lo tenemos nosotros. Y por eso es tiempo, creo, de empezar a actuar en base a lo que sabemos, en base a lo que creemos, y no por sentimientos o por vista. Amén. Dios necesita gente dispuesta a honrarle, a obedecerle, más allá de las circunstancias que puedan estar pasando. Porque solemos adorar a Dios cuando todo va bien, ahí es fácil, pero cuando todo va mal, cuando pasamos por tormentas, ya es otra cosa. Nos quejamos muchas veces y actuamos de una manera incorrecta. Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento, pero debemos madurar, crecer, entender que debemos actuar por lo que creemos, por lo que hemos leído en la palabra y lo hemos creído. Amén. No podemos dejar que nuestros sentimientos y emociones nos controlen. Amén. Lo que debe gobernar nuestra mente y nuestro corazón es la palabra de Dios. El salmista exclamó: he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Amén. Se trata de lo que Dios dice, se trata de lo que Dios es, se trata de lo que Dios nos ha prometido en su palabra. Y esto se conoce estudiando y conociendo su palabra. Amén. Que podamos llegar a decir con fe: yo sé que Dios, que mi Redentor vive, yo sé que Dios está conmigo en esta situación, yo sé que Dios tiene poder para sanarme, yo sé que Dios tiene el control sobre esta situación. Yo creo en lo que Dios me ha prometido. Yo creo, yo sé que mi Redentor vive. Y adorar a Dios, tomar esa decisión de adorar a Dios, aunque nuestro corazón esté triste, esté desfalleciendo a causa de los problemas que nos rodean. Amén. Aunque esté triste a causa de circunstancias, porque es normal sentirnos tristes cuando vienen esos problemas, esas circunstancias a nuestra vida. Amén, es normal sentirnos tristes. Todo lo que ocurre a nuestro alrededor provoca emociones, sentimientos en nuestro corazón. Para todos existen dos mundos: el mundo exterior, el que nos rodea, y el mundo interior, el mundo de los sentimientos, de las emociones, de los pensamientos. Y todo lo que ocurre en el mundo exterior, fuera de nosotros, tiene un impacto dentro de nosotros, ya sea positiva o negativamente. Eso no lo podemos evitar. El apóstol Pablo habló de esto, dijo: de fuera conflictos, de dentro temores. Las circunstancias, los problemas que nos rodean pueden provocar conflictos en nuestro interior, temores, miedos, tristeza, pero no debemos dejarnos gobernar por estos sentimientos, sino por lo que dice la palabra de Dios. Tomar una decisión más allá de lo que estemos pasando, viendo y sintiendo. Amén. Dice la palabra también que hay tiempo para llorar y tiempo para reír debajo del cielo. Y los cristianos también estamos debajo del cielo. Lloramos y reímos. Y el Salmo 34,
Dice, alabaré a Jehová en todo tiempo. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios, en todo tiempo. Tiempo de escasez, tiempo de abundancia, tiempo de tristeza, tiempo de alegría, tiempo de enfermedad y tiempo de salud. En todo tiempo alabaré al Señor. Amén. Podemos tomar otro ejemplo, el apóstol Pablo, en Hechos capítulo 16. Conocemos este pasaje. Dice, al recibir esta orden, el carcelero los metió en el lugar más profundo de la cárcel y los dejó con los pies sujetos en el cepo. Pero a eso de la medianoche, mientras Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los otros presos estaban escuchando, vino de repente un temblor tan fuerte que sacudió los cimientos de la cárcel. En el mismo momento se abrieron todas las puertas y todos los presos se soltaron de sus cadenas. Pregunto, humanamente, ¿había motivos para cantar alabanzas, para estar alegres? Estaban en una prisión terrible. ¿Qué haríamos nosotros en esa situación? Seguramente lo primero que diríamos, Dios se ha olvidado de mí, o Dios no está conmigo, o algo habré hecho. Empezamos a dudar. Si basta tan solo con que a veces nos duela un poquito la cabeza para cambiar nuestra actitud y dejar de alabar a Dios, o para no venir a la iglesia porque nos sentimos un poquito mal. Amén. Estos hombres actuaron en base a lo que sabían y no en base a lo que veían a su alrededor. Y estos hombres sabían, tenían esa convicción de que Dios era poderoso para actuar en esa situación, para liberarlos. Dice así Efesios 3:20, en la traducción lenguaje actual. Dice así, Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Todos los que pertenecemos a la Iglesia de Cristo debemos alabarlo por siempre. Amén. Debemos saber, entender lo que Dios puede hacer por nosotros. Y eso lo entendemos a través de su Pablo y Silas. Sabían lo que Dios era capaz de hacer en medio de esa situación. Y esto los llevó a tomar esa decisión. Voy a adorar a Dios, vamos a cantar alabanzas, porque sabemos que Dios tiene el poder para liberarnos. Y si estamos en esta situación es porque Dios tiene un propósito. No entendemos en este momento por qué estamos así, pero seguro que Dios tiene un propósito. Esta es la convicción que nos debe llevar a tomar una decisión. Amén. Dios está buscando cristianos que le adoren en espíritu y en verdad, que hayan tomado la decisión de ser fieles, obedientes, pase lo que pase, cueste lo que cueste, y que este sea el principio que rija sus vidas. Amén. Y debemos entender que esto no se trata de una opción más que tenemos para impresionar a Dios. Esto es un deber que tenemos como cristianos. Es la actitud que Dios espera que nosotros tengamos delante de Él. Debemos entender que somos, cada uno de nosotros que hemos creído en Jesucristo, somos esclavos de Jesucristo, dice la palabra. Y un esclavo ya no vive para hacer lo que le gusta hacer, lo que tiene ganas de hacer, lo que siente que debe hacer, lo que piensa que él debe hacer. Ya no debemos vivir para estas cosas. Cuando tú vas al trabajo, seguramente a tu jefe no le importa tu vida. No le importa si estás triste, si estás alegre, si estás enfermo. No le importa. Él quiere que tú cumplas con tu deber, con tu trabajo. Y no solo eso, sino que quiere que lo hagas bien. Amén. Y vas y cumples, aunque estés triste o aunque tengas problemas familiares. ¿Cuántas veces fuimos al trabajo teniendo 1000 problemas y vamos y cumplimos igual? Amén. Pero sí, estas cosas muchas veces nos condicionan a la hora de servir a Dios. Y esto no puede ser, no debe ser así. En 1 Corintios 9:27 dice así el apóstol Pablo, la Nueva Traducción Vivientes. Dice, al contrario, yo vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo. Se trata de decisiones, de disciplina, de dominar nuestros sentimientos, de estar por encima de nuestras emociones. Amén. A Dios se le sirve en obediencia, no con sentimientos. Amén. Daniel lo hizo, Job lo hizo, Moisés lo hizo. Dice la palabra que Dios busca adoradores. ¿Y qué es un adorador? Es aquel que se ha rendido por completo a Dios, se ha rendido en obediencia a Dios. Vive continuamente para agradar a Dios. Eso es un verdadero adorador.
más allá de las circunstancias, ha tomado la decisión de ser fiel a Dios, de adorar a Dios, pase lo que pase, de honrar, de obedecer a Dios, de no hacer nada que vaya en contra de los principios bíblicos, de no hacer nada que sea pecado. Amén. Pregunto, cuando pasas por situaciones difíciles, ¿qué es lo que te lleva a tomar decisiones? ¿Tus emociones, tu estado de ánimo o tu convicción acerca de quién es Dios y cuál es su voluntad? Eso debemos preguntarnos a menudo, cada vez que pasamos por dificultades y tomemos la decisión de no contaminarnos, Dios nos va a bendecir. Vamos a salir bendecidos. Amén. Esta actitud honra a Dios y dice la palabra que Dios honra a los que le honran. Muchos quieren crecer espiritualmente, quieren que Dios los use poderosamente, quieren tener la unción de Dios, pero en el momento de la prueba, de la tormenta, de la dificultad, le demuestran a Dios realmente que no confían en Él. Amén. Corren de un lado para otro, desesperan, pierden la fe, hacen cosas contrarias a la voluntad de Dios, y juntamente en esos momentos de prueba es donde nosotros debemos mostrarle a Dios nuestra fidelidad. Como dijo el pastor Pepe el domingo pasado, todas las pruebas, todas las dificultades tienen un propósito en nuestra vida. ¿Vale? Todo tiene un propósito, todo pasa por un porqué. Dios no hace nada sin propósito. Todo lo que nosotros podemos estar pasando tiene un propósito. Las pruebas, las tormentas, las dificultades. Dice la palabra que todo obra para bien de aquellos que le aman. Alguien dijo, toda adversidad lleva en sí un beneficio equivalente o aún mayor. Todo lo que podemos pasar como cristianos en esta vida tiene un porqué. Va a servir para algo. Es una bendición, aunque en el momento no entendamos, no comprendamos por qué estoy pasando por esto, por qué Dios permitió esto en mi vida. En el momento presente no lo entendemos, pero lo entenderemos algún día. Cuando estemos en la presencia de Dios o cuando todo haya pasado, vamos a entender que Dios tenía un plan, un propósito. Quería madurarnos, quería que aprendiésemos algo, quería fortalecer nuestra fe. Algo bueno quería Dios sacar de esa situación. Amén. Y para ir acabando, quiero leer Habacuc, capítulo 3, verso 17. Lo voy a poner aquí en la Nueva Traducción Viviente. Es un pasaje que me gusta muchísimo. Dice así: aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Aún así me alegraré en el Señor, dice aquí. Esto es una decisión. Podemos traducirlo así, este verso: aunque me falte la salud, aunque la nevera esté vacía, aunque quede sin trabajo, aunque se me rompa el coche, etcétera, etcétera, aún así alabaré al Señor. ¿Por qué? Porque nuestra vida, y esto debemos entender, está en las manos de Dios. Amén. Y todo lo que ocurre, como dije, obra para bien de aquellos que le aman. No en todos, sino en aquellos que le aman. ¿Y quién ama a Dios? Según la palabra, es aquel que guarda sus mandamientos, que obedece la palabra. ¿Y quién es aquel que obedece la palabra? El que toma decisiones de acuerdo a la palabra, como hemos visto en Daniel. Amén. El amar a Dios debe estar por encima de toda situación, porque cuando amamos a Dios, en toda situación, Dios transforma toda situación en una bendición. Amén. Y lo voy a dejar por aquí porque podríamos citar muchos más personajes bíblicos que han actuado de esta manera. Y ahora me venía a la mente José. Cuántas pruebas, cuántas dificultades pasó José, ¿no? Pero vemos a través de la vida de José las decisiones que él tomó. Más allá de lo que podía estar sintiendo, podía estar viendo. Nosotros vemos la vida de José entera. Vemos que Dios permitió todas esas cosas en la vida de José para prepararlo, a fin de que él pudiese ocupar ese cargo que el Dios mismo tenía para él, de gobernador de Egipto. Dios usa las pruebas, las dificultades para trabajar en nuestra vida, para madurarnos, para hacernos crecer, a fin de cumplir su propósito en nosotros.